Cálculo integral, sección 108. Viernes 10 de julio 2020. Siendo las 8 en punto, estoy conectada precisamente desde las 7:59 y voy a esperar unos minutos en el caso que llegue algún alumno. Y luego retomo el audio.
Bien, siendo las 8:15, esperé los 15 minutos a que llegaran alumnos. Sigue sin alumnos la clase. Sin embargo, como ya he sabido por instrucciones de la universidad, debo hacer una clase. Y hasta el momento solo he pasado repaso. He estado viendo la materia que ya se ha visto, ¿ya? Voy a continuar con eso. La pequeña diferencia es que el día de hoy voy a hacer un repaso bastante rápido de toda la materia del curso. Sí, si bien ya he repasado todo lo último que se ha visto, como áreas y volúmenes y sucesiones, ¿sí? Quizás de lo último lo que me faltó repasar eh, ha sido integrales impropias. No obstante, integrales impropias las pasé, bueno, obviamente en su momento en el curso, y también hice clases de repaso y de ejercicio de integrales impropias. Entonces era una materia que ya estaba fortalecida en su momento, ¿sí? Y bueno, también en este caso que voy a hacer un resumen más o menos rápido de toda la materia del curso, va a estar incluida la integrales impropias, así que no hay ningún problema con eso. Se pueden volver a retomar ahora. Bien, entonces esto es un resumen bastante rápido de la materia del curso. Se partió el curso repasando cosas de cálculo diferencial, sabiendo que el semestre anterior se terminó de manera abrupta y que hubieron contenidos que no se alcanzaron a ver en cálculo diferencial. En este caso, perdón, comenzamos con trazado de curvas, que es una de las aplicaciones de la derivada. No voy a comenzar con eso porque compete ya el curso de cálculo diferencial y es materia ya del inicio del semestre. Entonces voy a partir con lo que es propiamente tal de cálculo integral. Luego de hacer ese repaso de trazado de curva al inicio del semestre, se entró definitivamente a lo que es cálculo integral con la integral indefinida, que es básicamente lo que aquí aparece. Y en términos muy simples, uno puede decir que la derivada y la integral son operaciones que son inversas entre sí. ¿En qué sentido? Si uno toma una función y la deriva, obtiene otra función. Entonces transforma una función en otra. La integral hace lo contrario. Es decir, si tiene eh, la derivada de una función y se integra, lo que se obtiene es la función original, o sea, la devuelve. Si uno integra esta f', se devuelve a la f minúscula, que es lo mismo decir lo que aparece acá. Se integra la f minúscula, lo que va a encontrar aquí es la función, perdón, si aquí no integra f', porque si integra f' va a tener f' mayúscula, f mayúscula, simplemente. Aquí lo que quiere decir es que si se integra f, que sería integrar estas dos funciones, integrar toda esta igualdad, se integra a ambos lados, entonces al integrar f, ahí sí lo que obtiene es f mayúscula, como aparece acá, ¿sí? Entonces hace la operación inversa, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que se le llama primitiva o antiderivada. Tengo una función y la transformo en otra, siendo que esta es su primitiva o su antiderivada. Es decir, si yo tomo lo del lado derecho y lo derivo, me debe dar lo del lado izquierdo, que está dentro del integrando. Lo del integrando, que se llama, perdón, lo que está dentro de la integral. Eso es básicamente. Entonces uno lo que busca con una integral indefinida es qué función yo derivo y me da lo que tengo acá adentro. Eso es como, en términos simples, lo que uno parte haciendo. Y luego se aprenden las propiedades de la integral. Es lo mismo decir que la integral separa suma y resta en este caso. Si tengo la suma o resta de dos funciones y calculo su integral, es lo mismo que calcular la integral de cada una de las funciones por separado y luego sumarla o restarla. O sea, separa sumas y restas. Y además saca constantes.
Si tengo una integral de una constante numérica por una función, como la constante es un número, no depende de la variable, puede salir de la integral sin problemas. Estas dos propiedades se escriben principalmente porque demuestran la linealidad de la integral. En un curso de álgebra lineal, lo hayan visto, no hay problema, es solo para tener el concepto. Se habla de ciertas funciones que le llaman aplicaciones lineales, y se llaman aplicaciones lineales por el hecho que cumplen estas dos cosas, es decir, que separan sumas y restas y que las constantes las sacan. ¿Ya? Entonces se puede decir que la integral es una función lineal, un operador lineal. Luego de ver las propiedades básicas, estudiamos las fórmulas fundamentales de integración. Y esto es bastante importante, estas fórmulas que aparecen acá, porque nos permiten en muchas ocasiones calcular integrales de manera directa, sin tener que estar constantemente calculando uno a mano. Con esto uno se ahorra trabajo. Quizás las primeras 5 no son tan difíciles de calcular de manera directa, pero las de acá, sobre todo estas, las que no involucran identidades sencillas, desde la 6 a la 9, porque no son identidades sencillas, de la 6 a la 9 es útil tener la tabla. Son integrales que uno incluso puede no ocurrirse cómo calcular de inmediato. Entonces, para en un futuro, cuando uno aplica ya la integral, no perder el tiempo en volver a calcular este tipo de integrales, uno recurre a la tabla y a este resumen de integrales directas. ¿Sí? Por eso que le llaman fórmulas fundamentales. Y estas son las fórmulas que uno puede decir que básicamente son integrales directas, entre comillas. Esa es la gracia de la tabla. Son como integrales que uno podría calcular de manera prácticamente directa. Pero se estudió que hay integrales que no son directas y que no calzan en ninguna de estas fórmulas que aquí aparecen. Entonces empezamos a estudiar los métodos de integración, de qué manera se pueden resolver ciertas integrales. Y se vieron 4 métodos. Aquí aparecen solo 3, el otro aparece en el siguiente apunte. Se vieron 4 métodos de integración: por partes, por sustitución simple o sustitución algebraica, descomposición de fracciones parciales y por sustitución trigonométrica. Ahí vieron esos 4. El método de integración por parte se resume en esta fórmula, la famosa mnemotecnia del un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, la famosa mnemotecnia, para aprenderse esta fórmula de la integración por parte. Básicamente este tipo de este método es para cuando se encuentran dos funciones que se están multiplicando dentro del integrando, ¿sí? Esa es como una buena orientación para saber si se puede calcular integración por parte o no. Ahora bien, estos métodos, por lo menos de mi parte, jamás van a oír decir que siempre se pueden usar cuando y completa la oración. No puede ser porque va a depender del caso. Uno puede entregar guías, orientaciones, recomendaciones, pero más allá de eso, de afirmar de que siempre va a funcionar para, la palabra siempre no corre, porque va a depender del ejercicio. Cada ejercicio es un mundo e incluso pueden haber integrales que se puedan resolver por más de un método. Entonces ahí es a criterio de la persona que lo está resolviendo. Uno lo que puede decir acá es que si se observa una multiplicación de funciones dentro de la integral, puede ser que sirva resolverlo por parte, ¿sí? Sustitución simple o algebraica. Esto corresponde para cuando lo que tenemos dentro de nuestra integral parece ser una regla de la cadena. Si se fijan, esto es como la regla de la cadena.
La regla de la cadena aplicaba para derivar funciones que son compuestas. Entonces, si uno observa más o menos unas funciones compuestas donde se aplica regla de la cadena, puede aplicar sustitución simple y no es más que sustituir la función que esté compuesta, o sea, la que esté adentro, sustituirla por alguna variable nueva, nada más. Y así dejarla de manera más simple. Las fracciones parciales, esto se ve en álgebra, y la gracia en términos simples de la fracción parcial es simplemente escribir una fracción que puede ser compleja o muy grande, reescribirla en más fracciones, pero que cada una de ellas sea muy simple. Esa es la gracia de la fracción parcial. Descompone una fracción, no sé, de grados bastante altos, muy grandes, en fracciones mucho más pequeñas. Entonces cada una de ellas es mucho más fácil que resolver la original. Esa es la gracia de la fracción parcial. ¿Cuáles son los alcances de este tipo de integración? Lo primero es observar la función racional, ¿sí? Que es esa, donde el numerador es un polinomio y el denominador es otro polinomio. Entonces lo primero que hay que observar, en este método de integración obviamente, si estamos hablando de funciones racionales, este método de integración debe de estar dentro de la integral una expresión de este tipo, una función racional. Luego de eso, uno observa los grados de los polinomios. Recordar que el grado de un polinomio es el número de la potencia más alta que existe de la variable en cuestión. En este caso, un polinomio en x de la variable x. El numerito que aparezca ahí de la potencia más alta, ese es el grado del polinomio. Entonces, si el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador, perfecto, se pasa a hacer inmediatamente la fracción parcial. Pero en el caso en que sea mayor o igual, si el grado de P es mayor o igual al grado de Q, entonces ahí lo primero que se debe hacer es una división de polinomios. Y una vez aplicada la división de polinomios y reescrita en términos como el algoritmo de Euclides, es decir, escrita con P de x es igual a Q de x, porque se está dividiendo por Q de x, en la cual va a estar multiplicada a nuestro cociente, más el resto. Y luego la tratamos de reescribir de esta manera, simplemente tomando esa igualdad que acabo de decir y dividiéndola toda por Q de x. Y el resto va a quedar dividido entonces por Q de x. Y a ese resto es al que queda como una función racional y va a quedar entonces para descomponer en fracción parcial si es necesario en el caso. Pero por eso, en el caso de, repito, que el grado de P sea mayor o igual que el grado de Q, lo primero es dividir ambos polinomios. Y el otro método que se vio es el de sustitución trigonométrica. Entonces la gracia de esto era observar qué forma tenían el integrando. Es decir, si dentro de la integral aparecen unas funciones de este tipo, están dentro de raíces y tienen términos cuadráticos y son de esta forma, entonces lo más probable es que se te va a hacer una sustitución trigonométrica. ¿Y cuál es la que se realiza? Bueno, ahí va a depender de cada caso, ¿sí? Si es un número que está restando a x, o sea, x al cuadrado, perdón, x al cuadrado de aquí está adelante de él, hay una resta, entonces uno hace la sustitución de x igual a por seno de algún ángulo. Aquí puede ser un ángulo alfa, beta, el que sea, un ángulo, ¿ya? Seno de teta en este caso, ¿sí? Y aquí una pequeña extensión de esta sustitución. Si aquí al lado del x cuadrado hubiera un b cuadrado, o sea, el x cuadrado tenga como coeficiente no solamente el 1, sino otro número cualquiera, por eso b al cuadrado, la única diferencia es que la sustitución sería a dividido en b de seno de teta, nada más. Esa es toda la diferencia.
Y aquí todas estas estarían divididas SB en el caso que el coeficiente que acompaña al x cuadrado sea un b cuadrado. Esa es la pequeña diferencia. ¿Sí? Y en el caso que sea solo suma, que se estén sumando, la sustitución es a por tangente de teta. Y en el caso que ahora el x cuadrado esté adelante y que la resta sea del número, la sustitución es por a secante de teta. Entonces, en un ejercicio en particular, uno va a saber el número a, lo va a reemplazar aquí y va a reemplazar x en la integral en cuestión. Y va a resolver lo que resulte de eso. Esto viene entonces de un triángulo rectángulo y Pitágoras. Entonces se completa cuadrados para, para hacer todos los lados de un triángulo rectángulo. Esos son todos los métodos de integración que se estudiaron. Entonces, ¿cuándo usar uno, cuándo usar otro? Bueno, eso simplemente lo de la práctica. Yo siempre digo eso. No puedo decir cuando se encuentren con esta integral siempre usen tal método. No puedo porque va a depender del ejercicio, va a depender de incluso lo que diga el enunciado. Como dije, pueden haber integrales que se puedan resolver por más de un método. Por ejemplo, uno se puede resolver por fracción parcial, por sustitución simple y por parte, por los dos métodos. Pero si el enunciado dice resuélvalo por parte, uno está obligado a hacerlo por parte. Si el enunciado dice solo resuélvalo, uno puede elegir el método que le acomode. ¿Sí? Lo único que puedo recomendar es, bueno, tener presente a qué se refieren cada uno de los métodos. Por parte, si es una multiplicación, que es como lo que nos puede orientar. Si sustitución simple es una composición de funciones con una regla en la cadena. Si es fracción parcial es porque hay una función racional. Si es sustitución trigonométrica es porque aparecen estas raíces. Nos puede orientar hacia dónde podemos ir. ¿Sí? Pero hay otro consejo quizás que podría dar, es ir, si el enunciado de un ejercicio dice resuélvalo, no dice por qué método, entonces hay que ir siempre de menor a mayor. ¿En qué me refiero con esto? El método más simple de una integral es usar la tabla, es que sea una integral directa. Entonces es el paso 1. Si estamos muy perdidos en un ejercicio y no sabemos cómo resolverlo, hay que ir por paso y mirar si corresponde a una integral directa. Si no corresponde a una integral directa, vamos al siguiente nivel y vemos si es por sustitución simple. Si no es por sustitución simple, entonces vamos a ir por parte. Y así vamos subiendo de grado para saber grado de dificultad de la resolución, para saber a cuál corresponde el que se puede aplicar en esa integral. ¿Sí? A lo que voy es que no hay que lanzarse inmediatamente con el método más complicado, con las fórmulas más grandes. O sea, si ven una raíz, no es que sea necesario aplicar sustitución trigonométrica. Ahí eso es lo que voy. Si tiene una integral y aparece una raíz, no es como que uno diga, ya estoy obligado a usar sustitución trigonométrica. Porque si raíz es sustitución trigonométrica. Va a depender. A lo mejor el ejercicio es tan simple que se hace por sustitución algebraica. Y se ahorran el trabajo de la trigonométrica, que es un poco más engorroso. Entonces ahí va a depender de cada caso. Bien. Después de haber visto los métodos de integración, se pasaron a las aplicaciones. ¿Sí? Y aquí es lo que ya repasé hace una semana. Primero se comenzó con el teorema fundamental del cálculo, que también se denomina la integral definida. ¿Sí? ¿Y qué se dijo de ella? En términos simples se dijo que para resolverla, básicamente es como lo mismo que la integral indefinida. O sea, hay que calcular la integral, hay que calcular una primitiva. Pero una vez calculada la primitiva, tenemos que evaluar los límites de integración, que son los que aparecen aquí abajo y aquí arriba de la integral. Límite inferior, límite superior. Entonces, al encontrar nuestra primitiva, esa primitiva se evalúa en f y se resta la misma primitiva, pero evaluada en a. O sea, siempre es el límite superior, la primitiva evaluada en el límite superior, menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Así se calcula la integral definida.
Y aquí ya no hay constante de integración porque uno va a calcular una integral exacta que le va a dar un número. Y gracias a la integral definida se pudo pasar a las aplicaciones, como área entre curvas o área bajo la curva. Se dijo que si tiene dos funciones, una más grande que la otra, se sabe que una es más grande que la otra, y se quiere calcular el área que se produce entre ellas, se calcula de esa manera, así como la resta. Sí, siempre colocando en primer lugar a la función que sea más grande, para que sea un número positivo, ya que estamos hablando de áreas de regiones, no tiene que ser un número positivo. Entonces, la función que está arriba menos la función que está abajo. Y ahí se calcula el área entre curvas, ¿sí? Entre A y B. Entonces ahí va a depender lo que diga el enunciado. Si nos dice desde dónde hasta dónde es que integral, es mucho más fácil. Es decir, el enunciado lo dice, es llegar y colocarlo. Si el enunciado no lo dice, hay que aplicar la compresión lectora al máximo y saber qué región nos están pidiendo. Si nos piden intersección entre las curvas, entonces para saber dónde se intersectan, se igualan las funciones y se despejan los valores de x. Ahí va a depender de cada caso. Y esto es lo mismo, pero cuando las funciones, corrijo, no son funciones, cuando las curvas son de esta forma. Cuando una curva está así, esto no es una función. ¿Ya? Pero si se encuentran con curvas de esta manera, o sea, definida en términos de y, es lo mismo, pero ahora todo está en función de y se resta la que está más a la derecha, se le resta la que está a la izquierda. Es una diferencia. Y la segunda aplicación que se vio fue el de volumen de revolución, que de hecho en este apunte aparece justo el único método que se ve, que es el método de discos. ¿Ya? Existen otros métodos como el de arandelas y el de capas, pero nosotros solo nos enfocamos en el método de disco, en el más sencillo, cuya fórmula es esta. O sea, si gira en torno al eje X, la integral está en función de X. Si gira en torno al eje Y, la integral está en función de Y. ¿Sí? Y no es más que aproximar el volumen de varios discos de distinto tamaño que su radio de giro va a depender de la función, y aproximar este volumen de todos estos discos al volumen que se genera si uno gira una región plana en torno a un eje. De ahí sale la fórmula. Entonces esta r de x no necesariamente es la función. Por eso que no sale aquí f de x, aparece r, que es el radio de giro. Entonces hay que determinar porque está dibujarse un rectángulo representativo, como ya se vio, ver de dónde parte a dónde termina y ver cada rectángulo representativo cuánto estaría, por qué cosa estaría determinado su altura. Y ese es el radio de giro. Luego de ver esas aplicaciones se pasó a integral impropia. Y la integral impropia corresponde a la integral definida. Si se fijan, tienen también límites de integración inferior y superior. Pero la diferencia es que la integral definida exigía ciertas cosas para la función f que no se mencionaron, pero se exige que sea una función acotada y que sea continua en el intervalo, ¿ya? Que no tenga discontinuidad infinita. Si no cumple con alguna de esas propiedades, no se puede calcular la integral definida. Entonces la integral impropia viene a resolver ese problema. Entonces con la integral impropia se puede resolver para funciones que o bien no sean, tengan unos límites de integración infinitos o tengan alguna discontinuidad infinita. ¿Ya? Aplica para estos dos casos. Y se vieron ahí los dos casos por separado. En algunos textos se le llama integral impropia de primera especie a aquella que tiene uno o ambos límites de integración infinitos. ¿Sí?
y en cuyo caso se calcula como límites. Entonces en esta parte del curso se dijo que había que repasar bastante la materia de límites de funciones, porque es algo que se aplica acá. Entonces uno lo que hace, aquí el límite de integración que sea infinito, uno lo reemplaza por alguna variable, entonces aquí lo que le queda es una integral definida. Una integral definida bastante simple que bueno, aquí el a se conoce, va a ser un número. Entonces aquí le va a quedar en función de una variable u, por ejemplo, puede ser en cualquier letra. Y cuando se resuelve esta integral definida, le va a quedar en términos de u. Entonces luego a esa expresión, a esa función que va a quedar en términos de u, uno le aplica el límite cuando u tiende a infinito o menos infinito, dependiendo sea el caso. Y si ambos límites de integración son infinitos, había que separar esta integral, ya que una de sus propiedades de la integral definida que se puede separar, y se separa desde menos infinito hasta algún número, y la otra desde ese mismo número hasta infinito. El número que uno elija da lo mismo, puede ser cualquiera, se suele usar el número más fácil, el cero. Entonces uno deja dos integrales, de menos infinito a cero y de cero a infinito. ¿Ya? Pero eso da lo mismo, puede ser cualquier número. Y luego cada una de estas dos integrales que resulta se resuelve como ya se sabe, como indican los casos anteriores. Ahí está. Y en este caso también basta con que una de los dos límites no exista. ¿Sí? Si se está calculando un ejercicio de este tipo y se calcula este primer límite y ya este límite no existe, entonces uno deja de hacer el ejercicio y dice que ya la integral diverge. ¿Sí? Basta con que uno de los límites falle para que la integral diverja. Y este era el caso en que tenía alguna discontinuidad infinita. ¿Sí? Este tipo de integrales, uno tenía que ver qué sucedía en algún punto. No sé, por ejemplo, se tenía aquí dentro de la función 1 partido x, ¿sí? Y uno de los límites, supongamos aquí el b, es 0. Entonces uno sabe que no puede evaluar en 0. Entonces ahí tiene una discontinuidad infinita. Entonces cuando pasa eso, uno nuevamente calcula el límite. Aquí está escrito como epsilon, pero yo en clase lo vi y lo mostré en el apunte y también lo subí. ¿Qué es más conveniente ver los límites laterales? Una notación un poquito más amigable que esta, ¿ya? Pero equivale exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, son dos formas distintas de decir lo mismo, nada más. Y bueno, si tenía una discontinuidad infinita en un punto dentro de un intervalo, un punto intermedio, entonces aquí uno separa la integral en dos, y aquí no es que elija cualquier número para separar la integral. Aquí elige precisamente ese en el que está la discontinuidad. Entonces supongamos que aquí está entre 1 y 3 y en 2 tiene una discontinuidad, entonces separa la integral de 1 a 2 y luego de 2 a 3. Y como va a tener discontinuidad en 2, cada una de estas integrales se resuelve como las anteriores. Y se llega al último que se vio en el curso, las sucesiones. ¿Qué se dijo de las sucesiones? Son funciones simplemente cuya característica es que el dominio son los números naturales, que ya se dejó de usar la notación como f de n, indicando que n es un natural, y se pasa a definir como a sub n. Entonces una sucesión, en términos simples, es una colección de números que tienen un orden. Uno puede reconocer el primero, el segundo, el tercero, y así. Y nos interesaba saber si las sucesiones convergen o no, si tienen límite. Y se dijo que una de las gracias que tiene la sucesión es que si cumple con ciertas características. Es decir, se le puede asociar una función que precisamente en cada natural, una función que sea dominio de lo real, pero una función que en cada natural coincida con los términos de la sucesión, entonces el límite de una sucesión uno lo puede calcular como si fuera una función. Entonces aquí no hay que aprender ningún método nuevo. Uno calcula los límites como ya saben.
Bien. Eso es entonces el resumen, como dije, del curso completo, de todas las materias que se ha visto, que compete al cálculo integral. Voy a estar hasta que la hora se termine, por si llega algún alumno con dudas, estoy yo disponible.
Finalizada la hora de clases, las 9:30, dejó constancia que no llegó ningún alumno.